Amén. Amén. La gloria y la honra y la alabanza, ¿no es cierto?, es de Amén. nuestro Señor. Vamos a entrar en el mensaje. Amén. Amén. Y Dios les bendiga. Vamos a entrar en el mensaje del Señor, que vamos a continuar, ¿no es cierto?, lo que estamos entregando con nuestro hermano Gerson. Amén. En el libro de Génesis, ¿no es cierto?, allí, en el principio, ¿no es cierto?, Dios nos está enseñando, ¿no es cierto?, a través, en el capítulo 12, pero vamos a entrar de lleno en el 13 con mi hermano Gerson más ratito. Yo solamente quiero leer un par de versículos en el 12, porque después que, ¿no es cierto?, hablábamos de la descendencia de estos santos hombres de Dios, cómo Dios inició, ¿no es cierto?, y obviamente a través de estos santos quería cumplir el Señor un propósito, ¿no es Amén. cierto?, en sus vidas. Vamos a ver ahora cómo Dios llama a Abraham, ¿no es cierto? Usted sabe, muchos conocen la historia de este gran siervo del Señor, ¿no es cierto?, el padre de la fe, un Amén. gran hombre de Dios, amigo de Dios, de Elohim. Damos gracias a Dios por eso, porque estas historias bíblicas, estos relatos bíblicos son tremendamente impactantes para Amén. nuestras vidas y que confirman también nuestra descendencia, ¿no es cierto? Y confirman también la fe de estos santos que tenían, ¿no es cierto? Y cómo Dios hablaba con los hombres, ¿ah? Porque es importante que entiendas, desde Adán lo hemos dicho ya, hasta el día de hoy, y seguiremos hablando, Amén. cómo Dios habla a los hombres, cómo Dios se acerca a los hombres para entregar un mensaje Así es. hacia todas las criaturas, ¿no es cierto?, que están sobre la tierra. Amén. Dice así: pero Yahweh había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Amén. Importante entender esto, que cuando Dios llama, ¿no es cierto?, lo llama y lo aparta de su familia Así para es. cumplir un gran propósito de Dios. Amén. Amén. Lo apartó de su tierra y lo lleva a otra tierra que Él le dice, le mostrará. Todo esto, hermano, es importante entender también que es por obediencia. Este varón fue obediente y obediente a la palabra de Yahweh. Amén. Y Amén. también tenía fe, un hombre de fe, Así un es. hombre que creyó, ¿no es cierto? Aleluya. Y fue Amén. justificado por medio de la fe, porque creyó a Elohim. Y haré de ti una nación grande. Aquí también algo bien importante, ¿no es cierto?, que le entrega una tierra, pero dice, y haré de ti una nación grande, y te Amén. bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, de bendición. Qué importante, varias cosas en esto, mire cómo Dios le promete, porque esto es importante que la iglesia, la congregación de los santos, Amén. pueda discernir esto cuando Dios lo llama, ¿no es cierto?, lo aparta y lo bendice, le muestra otra tierra que le va a dar, pero también le promete, dice, que le va a hacer una nación grande. Amén. Y esto es verdad, porque todo este tiempo hemos estado hablando, ¿no es cierto?, de las descendencias, desde Adán en adelante, ¿no es cierto?, Eva, cuando viene Sem, ¿no es cierto?, y todos los grandes hombres de Dios, para llegar, ¿no es cierto?, a donde estamos ahora, a Abraham, y que después sigue, obviamente, la descendencia. Dice, y te bendeciré. Y Dios bendice, ¿no es cierto?, a Abraham Amén. en gran manera, porque lo vemos más adelante cuando está, ¿no es cierto?, avanzando la historia, vemos como Dios lo bendice con oro, con plata, ¿no es cierto?, con Amén. animales. Dios lo Así es. bendice en gran manera. Así que Dios estaba con Abraham. Y dice, engrandeceré tu nombre. Y esto también es importante. El Señor Yahweh, Él bendice su nombre, ¿no es cierto? O sea que este nombre era un nombre de renombre. Lo salió de la boca de Elohim. Amén. Por lo tanto, porque aquí dice, y engrandeceré tu nombre. Amén. O sea que estamos hablando de un gran hombre de Dios que es sobre otros hombres que estaban en la tierra. Así Porque es. Él es el que honra, ¿no es cierto?, a los que le honran a Él, a Amén. Yahweh. Así que está prometiendo también esta promesa, dice, engrandeceré tu nombre. Porque el nombre de Abraham, después hasta el día de hoy lo seguimos nombrando. Sí. No pasó, lo seguimos nombrando porque todo lo que está en la escritura, la Biblia lo dice, el Señor lo dijo, Yahshua dijo, ¿no es cierto?, que desde Génesis a Apocalipsis, el cielo y la tierra, dijo, pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que damos gracias a Dios porque Dios es fiel y verdadero y lo que Él promete, Él cumple. Amén. Él es santo y 3 veces santo, en Él no hay mentira, no hay engaño, no hay traición. Eso es obra de Satanás, que el Señor lo reprenda. Amén. Pero vemos cómo Él, ¿no es cierto?, prometió a Abraham que lo iba a engrandecer su nombre y lo iba a bendecir en gran manera. Y serás de bendición, qué hermoso también. Amén. Dios le iba a dar, ¿no es cierto?, a Él muchas bendiciones para que sea Él un canal de bendición para todos los Amén. que le rodearan a Abraham. Pastor,
Correcto. como para hacer Sí, acordarme de díganos. todos los estudios que ya hemos venido, que en Amén. realidad no son muchos, pero desde el inicio que empezamos, recordar que, bueno, en el 12 aparece como Abraham, Abraham, ¿cierto? sí. Sin H, Amén. para que se entienda, para que entiendan los nuevos también o los Sí. que se están tratando de integrar a los estudios, Amén. que significa, si dividimos la palabra Abraham Ujú. en Ab, Iram, Ab significa padre, Iram, excelso. Amén. O sea, hasta ese nombre ya era un tremendo nombre, Amén. que significa su padre Taré, de la descendencia, ¿cierto?, de Shem, Correcto. y de la descendencia de Noah, y así de Set, como veníamos enseñando, Amén. le colocó. Y Amén. significa Ab, ¿cierto? Padre, Ram, excelso, padre excelso. Amén. Eh, También como que se repite la historia con el tiempo de Noah, y él tuvo 3 hijos, Amén. y Taré también tuvo 3 hijos, y el primero fue Shem, y el primero también fue Abraham. Amén. Y después se le coloca, ahí va a avanzar el pastor, se le coloca Abraham, que significa el gran padre excelso de naciones. Amén. Amén. Eso sería. Qué buena acotación, hermano Gerson. Que Dios te bendiga. Amén. Hermana, hermano, que tú escuchas, qué importante, ¿no es cierto?, es estudiar los nombres, ¿no? Amén. Todo tiene una enseñanza, un significado. Así Y ahí es. se cumple esta palabra que decía mi hermano al nombrar, ¿no es cierto?, el nombre Abraham y colocándole la H, obviamente. Obviamente que ya es una bendición de parte del Señor Yahweh, ¿no es cierto?, Más excelsa. más excelsa, porque Él le iba a dar un nombre, ¿no es cierto?, de renombre, un nombre de honra, en esta parte, ¿no es cierto?, del Amén. llamamiento de un gran santo, ¿no es cierto?, que es Abraham. Así Así que es. Dios le bendiga, hermanos. Bendeciréis a los que te bendijeren. Otra promesa que le lanza, ¿no es cierto?, a Abraham. Te bendeciré a los que te bendijeren. Qué importante, iglesia del Señor, que nosotros aprendamos a bendecir el nombre de Abraham. Amén. No tocarlo como cualquier nombre, no es No. cualquier nombre. Mucha gente se colocan Abraham, Dios nos ayude, porque realmente son nombres muy importantes en la Biblia, obviamente de respeto, ¿no es cierto?, y de renombre, como dije, santos, hombres santos de Dios, amigos de Dios, que nosotros podamos tener reverencia al Señor con respecto, ¿no es cierto?, al nombrar ese nombre y al nombrar y si se muchos lo nombres. colocan, que sea para honra del Señor Correcto. y sus varones. Amén, para allá iba. Y si usted se lo coloca, Amén. gloria a Dios, y que sea de honra, ¿no es cierto?, en su vida, para los que están obviamente viendo su comportamiento. Así como nosotros Amén. también, ¿no es cierto? Dios nos exige un buen testimonio, nos exige Amén. a todos un buen testimonio. Así que Dios bendice a los que bendijeren al nombre del Señor, ¿no es cierto? También. Y a los que te maldijeren, maldeciré, ¿no es cierto? Abraham. Dios bendiga entonces este nombre, ¿no es cierto? Dios bendiga este gran hombre de Dios, porque fue padre y es el padre de la fe de multitudes, porque a través de él, ¿no es cierto?, muchas naciones, y lo dice aquí en el otro texto, dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Qué importante que nosotros reconozcamos este texto que es para nosotros. Nosotros somos benditos, ¿no es cierto?, a través de Abraham también, porque iba a ser, ¿no es cierto?, esta descendencia como las estrellas. Y mucha gente, muchos hijos de Dios ya le han alcanzado, alcanzaron esta gran salvación. Esto de estar, ¿no es cierto?, dentro de esta gran familia que es la familia de la fe. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros somos ahora partícipes de esta gran ciudadanía o Amén. nacionalidad de Israel. Somos parte de este gran Israel, un pueblo adquirido por Dios, una nación santa, un real sacerdocio, como decía el apóstol Pablo y escribía, linaje escogido, ¿no es cierto?, para Amén. que nosotros realmente, como decíamos recién, dijimos el nombre de Yahshua ahora, el nombre de Yahweh, que es sobre todo nombre. Amén. Amén, porque honramos primeramente el nombre del Señor, Así es. por sobre Abraham, sobre Moisés, sobre estos santos hombres, grandes hombres de Dios, que Amén. nosotros a lo mejor le digamos al Dios más chiquitito de ellos, porque somos pequeños nosotros, Amén. ellos son grandes en el Señor. La gloria es para el Señor, ¿no es Así cierto? Yo quería, hermano, mire, conforme a esto ya voy en el 3, ¿no es cierto? Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Quiero que veamos en Gálatas, que también confirma este texto, ahí está Gálatas 3.8, ¿no es cierto? Gálatas 3.8. Allí habla claramente con respecto a lo que, ¿no es cierto?, estamos enseñando de Abraham. El pacto de Dios con Abraham, ¿no es cierto? Y aquí ya aparece en Gálatas con la H entre medio, como dice mi hermano Gerson, ¿no es cierto?, porque el Señor le puso este nombre. Así Abraham creyó a Dios, a Elohim, y le fue contado por justicia.
Esto es importante, hermano, porque el justo, dice, por la fe vivirá. Bendito sea el nombre del Señor. Sabed, por tanto, que los que son de fe, lo vuelvo a repetir, de fe, estos son hijos de Abraham. Bendito sea el nombre del Y Señor. está en el número 7, como venimos diciendo, para Amén. que le Sí, estamos démosle. tratando de enseñar a algunos hermanos Amén. para que no pasen desapercibidos estos Correcto. números. Mire, Sí, en el 7, ¿sabe? en el Por 7. tanto, que los que son de fe, eso es perfección. Amén. Son hijos de Abraham, ¿cierto? Amén. Y obviamente ahí va a continuar el pastor, que un nuevo inicio, da un nuevo inicio, el número 8. Amén. Amén. Amén, hermano Gerson. Importante, como dice él, lo hemos estudiado siempre, la numerología, ¿no es cierto? Los números dentro de las enseñanzas del Señor son muy importantes. El número 7, el número perfecto del Señor. El 6, ¿no es cierto? Obviamente el imperfecto, número de hombre, ¿no es cierto? Y el 8 ya es la perfección máxima, ¿no es cierto? Y la Escritura, previendo que Elohim había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano, la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Aquí volvemos a recalcar, todas las naciones. O sea que el Señor no hace acepción de personas. Él vino, ¿no es cierto?, a morir en la cruz del madero, ¿no es cierto?, por todas las almas que están en el mundo, de generación y por generaciones, ¿no es cierto? El Señor siempre tuvo un plan de salvación. Amén. Y de perdón, porque Él vino a perdonarle. Si usted se humilla, yo me humillo, ¿no es cierto?, delante del Señor, decíamos días atrás, nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de todas nuestras maldades. Amén. Y limpiarnos, dice, con su sangre bendita de todas nuestras impurezas. Así que el Señor le bendiga, Dios nos bendiga a nosotros también para entender de que somos parte, hijos de Abraham. Amén. Lo dice la Escritura y lo escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia, ¿no es cierto?, a los de Gálata, y le escribe claramente, le está diciendo, miren hermanos, ustedes que se están convirtiendo al Señor, este es nuestra descendencia, Amén. este es nuestro camino, esto es lo que tenemos que practicar, esto es lo que nosotros debemos vivir y dar gracias al Padre, ¿no es cierto?, a Yahweh, porque Dios nos consideró. Amén. Y somos parte ahora de esta gran familia de la fe, que es la familia, ¿no es cierto?, del Señor. Amén. Quiero decir otra cosa importante en el 8, dice, mire, para recalcarlo, y había de justificar por medio de la fe a los gentiles. Esto es importante. Ahora ya no somos gentiles nosotros. Anoche hablamos con mi suegro de ese tema. Amén. Ya nosotros somos hijos de Dios. Los gentiles, ¿no es cierto?, son la gente del mundo, la gente que practica la maldad, el pecado. Y no practican las obras de Abraham, que Correcto. son la ley de Moshe. Amén. Y dentro de eso, como dice el hermano Gerson, obviamente ellos no van a practicar las obras del Señor, las obras de Abraham. ¿No es cierto? Amén. Porque si las obras de Abraham hicieres, dice, obviamente seríamos hijos de Dios. Amén. Pero por lo tanto, como no practican las obras de Abraham, ¿no es cierto?, soy hijos del diablo. El Señor habló fuertemente de Yahshua y lo dijo, ¿no es cierto?, a aquellos religiosos de aquellos tiempos. Porque realmente nosotros, me incluyo lo que hablo con todo mi hermano, nosotros también tenemos que ser obedientes y ser imitadores del Señor y Amén. practicar la Torá, practicar la palabra, vivir todos los proverbios, los salmos que son hermosos, que es de fortaleza para nuestras vidas y que hay muchas profecías también. Amén. Dentro de los proverbios, tanto consejo que hay bíblico, ¿no es cierto?, sabiduría de Dios a través del gran rey Salomón, lleno del Espíritu del Señor, ¿no es cierto?, Así del es. Ruach HaKodesh, lleno de la presencia de Dios, escribiendo tremendos mensajes, consejos para nuestras vidas, Amén. a los padres, a las madres, a los hijos, a los nietos, la forma que, ¿no es cierto?, uno debe vivir, es la forma que debe vivir diariamente en esta vida. Así que Dios bendiga, aleluya, ¿no es cierto?, a todos Amén. los santos y nuestras vidas también. De modo de que dice que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Amén. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Esto es importante también. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Amén. Entonces es importante que la congregación y todos los que escuchan en este momento, bendito Amén. sea el nombre del Señor. La ley fue dada, hermanos, para dar a conocer el pecado, ¿no es cierto? Y para cortar todas esas maldiciones. Amén. Pero también el Señor vino a vivir la ley y a dar cumplimiento a la ley y vencer, ¿no es cierto?, al pecado. Y Amén. a través del Señor Yahshua nosotros somos más que vencedores. Así que Dios les bendiga mucho, porque en la cruz allí del madero el Señor, ¿no es cierto?, llevó en sí toda la maldición, todos los pecados en su cuerpo.
Él Amén. cargó, ¿no es cierto?, con todas nuestras rebeliones, con todos nuestros pecados. Gracias damos a nuestro Yahshua, a nuestro Señor, ¿no es cierto?, porque Él lo hizo por amor a nosotros, Amén. por amor a todos los que están escuchando también en este momento. Y aquel alma, ¿no es cierto?, que está escuchando también, Amén. que a lo mejor no ha recibido al Señor como Señor y Salvador de sus vidas, y hoy día puede ser su día, puede usted meditar y recibir todas estas palabras hermosas. Así que, hermano, bendito sea el nombre del Señor. Dice, Amén. y que por la ley ninguno se justifica para con Elohim. Amén. No es por la Amén. ley. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Así que por medio de la fe nosotros somos justificados delante de nuestro Señor Yahweh. Dios le bendiga mucho. El cumplimiento de la ley, porque después más adelante, hermano, también habla de que hay que cumplir la ley. No es que no Amén. tengamos que cumplir la ley o que abroguemos la ley. No, Sí. la ley, hermano, es perfecta, que convierte, dice el alma, y nos acerca al Señor, ¿no es cierto? Sí, es Así que ahí que, está hablando de la ley de la carne, y que es totalmente claro, aparte de la ley santa del Señor. claro, con respecto a eso estamos hablando. La ley, ¿no es cierto?, que es del pecado, es Amén. contra el pecado y que obviamente nos convierte al Señor. Amén. Así que Dios le bendiga mucho y podamos nosotros entender que el justo por la fe vivirá. Amén. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Yahshua la bendición de Abraham alcanzasen a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Así que gracias a Dios damos, ¿no es cierto? Porque a través de las promesas que Dios hizo a través de Abraham, ¿no es cierto?, nosotros hemos alcanzado también una gran bendición, que es la bendición del Espíritu del Señor. Amén. Porque sin el Espíritu Santo nosotros no tendríamos vida, no tendríamos dirección, no sabríamos, ¿no es cierto?, las cosas que son del reino, de los cielos. Porque la única forma, ¿no es cierto?, de poder nosotros escudriñar las Escrituras, de poder saber los misterios y las grandes enseñanzas de la Escritura, está a través del Espíritu Santo. Bueno, Dios bendiga, hermano Gerson, su vida, ¿no es cierto? Nosotros, Amén. yo quería tocar un poquito estos textos para que, volviendo, ¿no es cierto?, a Abraham acá, al llamamiento divino, O sea, volvemos a la ley. a la ley. No está hablando el apóstol Pablo de una ley, como ¿Sí? dice el pastor, que sea en contra de abolir la ley. No, no. Aquí ahora volvemos, Abraham está en la ley. Amén. 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 Y justamente hablábamos ayer con el hermano Juan, Dios lo bendiga, y así Dios bendiga a todos los hermanos, que la ley fue dada desde el principio, sí, cuando estaba Adán en Amén. el huerto allí, ¿no es cierto? Algunos dicen, no, pero ¿cómo si se la entregó a Moisés? Sí, es verdad, ¿no es cierto? Se promulgó, se dictó, se escribió. Ahí están las leyes, dijo Porque el su Señor. pueblo se había olvidado inclusive de Abraham, Isaac y Jacob y de Joseph también. Amén. Entonces vemos cómo Adán pecó, desobedeció a la voz de Dios, y Dios le dictaminó algo. Le dijo, si tú comes de ese árbol, Amén. morirás. Ciertamente morirás. Así que, hermano amado, la ley de Dios, la palabra bendita del Señor, Es perfecto. es amén. perfecta y convierte el alma. Así que vamos a ver cómo también, hermano, mire, pasando en toda esta gran bendición de Abraham, vemos cómo este varón pasa por Egipto. Quiero tocar una pincelada por ahí, ¿no? Porque para llegar a la separación, ¿no es cierto?, de Abraham y Lot, ocurrió algo, pues. Y para que ocurra eso, ¿no es cierto?, dentro de los propósitos del Señor era que él pasara por Egipto, Abraham, junto a su esposa, junto a Lot y a toda la familia. Amén. Pero dentro de esto, ¿no es cierto?, así hablando rápidamente, dentro de toda esta historia, hay algo bien importante. Cómo Dios, en sus propósitos, porque usted ve, ¿no es cierto?, todo lo que se narra aquí, todo lo que se cuenta, ¿no es cierto?, en tiempos de hambruna otra vez, tiempos de gran escasez, Abraham fue de bendición para el faraón de esos tiempos en Amén. Egipto. Porque lo dijo el Señor, que él iba a ser de bendición. Amén. Abraham Amén. y su esposa. Y dentro de toda esta historia así vemos, ¿no es cierto?, el propósito de cómo Dios abre caminos también. Porque el Señor es el que abre el camino. El Señor es el que da, ¿no es cierto?, la victoria a su pueblo en todos los tiempos. Siempre Dios ha estado con Abraham y estuvo Amén. con Lot. Un gran, justo, Lot, justo, un hombre de Dios justo, ¿no es cierto? Y vamos a ver cómo Amén. este varón ha ido, ¿no es cierto?, obviamente a través de la Escritura, relacionándose, ¿no es cierto?, con su tío Abraham. Así Amén. que Dios lo bendiga, hermano Gerson. Vamos a seguir en el 13. Amén. Seguimos en el 13. Amén. Bueno, destacando, ¿cierto?, en el 12, que es muy importante y que lo destacamos en Gálatas, Amén. nuestro hermano y pastor a la vez, ¿cierto?
dice, y la Escritura, previendo que Elohim había de justificar por la fe a los gentiles, Amén. dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Amén. Amén. Para que se entienda, muchos pueden decir así, porque algunos continúan desmintiendo lo que se está hablando y que hombres del Señor están hablando por mucho tiempo. Amén. Pero ¿cómo va a ser eso si Israel en este minuto son 6 millones y tanto, 8 millones en Israel? ¿Y cómo va a ser una gran nación? Porque una nación grande se constituye no por territorio, sino por número o censo de personas. Amén. Pero a Así es. nivel mundial hay millones, hermanos y hermanas, y amigos y amigas de Yehudí o israelitas hebreos, para que se entienda. Amén. No lo saben. Y esto vamos a hablar de lleno del justo Lot. Y uno de estos fue Lot. Amén. Amén. Un hombre sadik, un hombre justo. Aquí no se da a entender en la Torá que era un hombre sadik, un hombre justo. Pero después vamos a ver, y de ahí lo vamos a buscar, que el apóstol Kefas, Pedro, habla de él con autoridad, porque él le dice y le llama sadik a Lot, justo, porque el Señor le dijo a él que lo que él hable en la tierra, ¿cierto?, va a ser mencionado o atado en el cielo, y lo que hable en el cielo, él estando con el Señor, le dio Amén. una autoridad tremenda al gran apóstol Pedro. Así que dejen algunos predicadores de hablar tan liviano del apóstol Pedro. Amén. O sacar solamente los puros errores y los disciernen muy mal. Mm. A la verdad, Pedro era semejante y casi igual, yo creo que igual, como Moshe. Amén. Y para explicar, la primera parte dice así, que nos confirma en Gálatas. Y haré de ti una gran nación, ¿cierto? Una nación grande. Ahí expliqué, ¿cierto?, que algunos que pueda tener alguna contradicción, pero ¿cómo, cierto? Si son 8 o 6 millones. No es así. En Israel está solamente, para que se entienda, la casa de Judá, hermanos y hermanos amados, y la tribu de Benjamín, que es mencionada como Judá porque se unió, ¿cierto?, a su hermano. Amén. Pero las otras 10 tribus están dispersas, como dijo el Señor, lo confirmó a sus profetas y los reyes, ¿cierto?, en todo el mundo, para que se entienda, en todo el globo terráqueo, para que se entienda, en los 4 vientos de la tierra. Amén. ¿Por qué? Y dice así, y haré de ti una gran nación y bendeciré y te engrandeceré tu nombre, ¿cierto? Nuestro padre Abraham. Amén. Amén. Y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serás bendita en ti todas las familias de la tierra. Y esto está traducido como tierra, ¿cierto? Que significa Eretz, o como mundo. También lo han traducido Eretz como mundo, o gentil. Porque en Gálatas aparece, ¿cierto?, para justificación de los gentiles. Amén. Pero eso en hebreo es goim, gentil, o mundo es goim. Amén. Amén. Pero en realidad, hermano, el Señor dijo que iba a ser Abraham, padre de multitudes. ¿Cierto? Amén. Y esto lo vamos a comprobar. ¿Por qué es necesario comprobarlo? Y en la misma Torá, si nosotros avanzamos un poquito para detallar este versículo del capítulo 12, versículo 3, que confirma Gálatas, ¿cuánto era, pastor? Gálatas 3:8. Para que se entienda, cuando el Señor dijo, lo pasamos el sábado pasado o antepasado, hay otras ovejas que no son de este redil. Amén. Este redil es Yishak, que siguió la bendición de nuestro padre Abraham y a Jacob. Correcto. Pero nuestro padre Abraham, hermano, si no lo sabía, porque muchos se han alejado de la verdad porque han negado la ley del Señor, confundiendo la ley del pecado con la ley del Señor, que es perfecta. Cuando dice la ley de Dios, el apóstol Pablo, es la Torá. Y cuando dice la ley del pecado, le hicimos pecado, es por el pecado. Amén. Por inmundicia, por seguir costumbres paganas, como hoy en día algunos siguen celebrando Año Nuevo y Navidad.
Así es. que es romano, y siguen nombrando el nombre del Señor valmente como Jesús, Jesucristo y bla, bla, bla. Pero para que se entienda, en la Torá, en el capítulo 25 del Bereshit, Génesis, nuestro padre Abraham tuvo más hijos. Y esto fue con una concubina, ¿cierto? Y ella se llamaba Setura. Los descendientes de Abraham, después de que tuvo a Isaac, con Setura, dice ahí, en el 25, Génesis 25, márquenlo, hermano. Miren, observemos, Abraham, ya con su tremendo nombre que el Señor le puso, Amén. dice así, tomó otra mujer, cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Simram, a Joksam, a Medán, y marquen Madián, Isbac y Sua. Y Joctán engendró a Seba y a Dedán. E hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim, Leumim. E hijos de Madián, Efa, Efer, Anoc, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Setura. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, porque el de las promesas, hermano, era nuestro padre Isaac. Amén. Le dio todo. Y miren lo que le dio a los otros hijos de Setura. Pero a los hijos de sus concubinas, y ahora está hablando, mire, no solamente de Setura, sino ahora en plural, de sus concubinas. O sea, tuvo más hijos que no están aquí. En los propósitos del Señor son perfectos. Amén. Amén. Dio a Abraham dones y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Amén. ¿Qué se da a entender con esto, hermano? Que ese redil que habla el Señor, que no es de este redil, que es Isaac, Israel, lo va a traer. Para complementar esto, hermano, yo tengo unos apuntes aquí. Nos vamos al 13, como dijo el pastor. Amén. Para que se entienda, hay muchos hijos de Abraham y no solamente de Isaac y Jacob, Israel. Amén. Amén. Por eso yo les decía a algunos, si alguien sienta que no es así, que no es hijo de Isaac y de Israel, de Abraham, perdón, de Isaac o Jacob o Joseph, igual tiene que decir que es hijo de Israel. Porque el Señor dijo, yo voy a traer un redil que no es de este redil, de Isaac, de Israel. Amén. Porque su hijo Jacob fue, ¿cierto?, escogido por Isaac. Amén. Y los voy a colocar en este redil y van a ser de este redil. Es lo que habla el apóstol Pablo del olivo silvestre. Correcto. Y el olivo natural que es Isaac, Israel, Jacob después. Amén. Porque el Señor es fiel, hermanos, con los que son fieles. Amén. Amén. Y dentro de estos también está Lot. ¿Por qué no decirlo? Era su sobrino. Era hijo del tercer hijo de Taré, el padre de Abraham. Amén. Pero él murió. Y Abraham se quedó con él como su hijo. Así es. Amén. Esto lo vamos a confirmar, hermano. Yo, ¿por qué les dije destaquen Madián? La esposa de Sípora, después lo van a entender porque la voy a nombrar nuevamente, era madianita. Amén. Y si usted se escudriña en la Torá, cuando Moshe fue, ¿cierto?, apareció el Señor en esa zarza ardiente, el malach de Yahweh, después el Señor le prometió todas estas cosas, ¿cierto? Si no te creen, toma tu callado, tíralo al suelo, se convertirá en una serpiente. Después lo vemos en la victoria del Señor. Amén. Con los brujos que estaban ahí, magos de Ramsés. Después, si no te creen, pone tu mano en tu seno y, ¿cierto?, se convertirá en lepra. Después la vuelve a poner y se sanará. Amén. Y si no vuelven a creer esto, anda a buscar las vasijas del mismo Nilo de ellos, en cántaros de agua, y para que vean que se convierten en sangre. Amén. Después de toda esa promesa a Moshe, hijo de Abraham, amén, para que se entienda, Amén. se le encuentra en el camino, iba con su esposa y su hijo Gersón, y se encuentra en el camino con el mismo Señor que le habló y lo quería matar. ¿Por qué?
Porque Gerson, no al igual que Moshe, porque la princesa de Egipto y hermana de Ramsés se dio cuenta que era hebreo porque estaba circuncidado. Amén. Pero su hijo, Moshe no sabía de esto, pero su hijo, Gerson, no estaba circuncidado. ¿Qué significó con eso? Que el Señor no lo estaba reconociendo y que no estaba obedeciendo. Por eso que el apóstol Pablo y el Señor también lo ratificó antes, por falta de conocimiento perece mi pueblo. El Señor tuvo misericordia de Moshe, pero ¿saben qué? Por ayuda idónea para que escuchen todas las mujeres, hermanas, varonas. Qué importante que las varones escudriñen la escritura. Porque Sípora se dio cuenta que su hijo no estaba circuncidado y le cortó el prepucio y lo tiró a los pies del malaj de Yahweh, diciendo, tú eres mi Señor, un Señor de sangre. Amén. Amén. Ahora, ¿por qué Sípora sabía circuncidar? Porque era descendiente de Madián y era hijo de Abraham, aparece, ¿cierto?, de los hijos de Sétura. Por eso sabía circuncidar. Todos los hijos de Abraham eran circuncidados y hasta los días de hoy en el corazón y en el prepucio, para que se entienda. Ahora nos metemos de lleno, ¿cierto?, para que se entienda esto. ¿Por qué el Señor bendijo a nuestro padre Abraham con todo esto? Porque él demostraba amor. Él demostraba amor hacia su familia, hacia su padre. Amén. Y primeramente hacia el Señor. Lo demostró con su hijo Yishal de la promesa, donde sale Jacob, la nación de Israel, nuestra nación. Él demostró a su sobrino que le amaba. Adoptó a su sobrino. Amén. Se hizo cargo de él. Y a pesar que todavía no tenía hijo, lo amaba como un hijo. Abraham y Lot se separan. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, es el desierto, él y su mujer, con todo lo que tenía y con Lot. Amén. Amén. Yo me dediqué a buscar el significado de Lot, pastor, hermano, Ujú. y significa, en hebreo, Lut se pronuncia. ¿Sabes lo que significa? Velo, escondido, Ujú. envolver, cubrir, cobertura. ¿Saben qué, hermano? Se cumple el Salmo 91 de Moshe, aquí, antes que Moshe lo descifrara, Amén. a través del Ruach HaKodesh, y esto después lo descifra porque esto es como un mensaje hacia David, en el Salmo 23. El que habita el talit o abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y este significado tenía Lot. Amén. El Señor se representaba en ese minuto a Abraham, y él moraba, Lot, bajo el talit o la cobertura, ¿cierto? O el escondite, como significan los nombres de Lot, de Abraham. Amén. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai. Amén. Amén. Y eso también lo busqué para que ustedes lo anoten. Ese es un monte. El monte me parece mucho... se me olvidó en este minuto o no lo anoté. Gabaón. El monte Gabaón. Y después, más adelante vamos a ver eso. Ahí sucede algo tremendo también. Amén. Un cumplimiento en el tiempo de Moshe, que de los cananeos, una tribu de los cananeos, se da por siervo al tiro a Israel. Y eran los hijos de Kenán. Amén. Amén. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. ¿Por qué? A pesar que no era sanguíneamente o parentesco de su hermano, ¿cierto? Pero no era hijo de la promesa. ¿Pero por qué era bendito Lot? Porque andaba conforme a todos los caminos de Abraham, de lo que siempre el Señor dijo: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Y el Señor lo está diciendo. Algunos dicen, no, es que en ese tiempo no fue entregada la ley perfecta del Señor, ¿cierto, pastor? Pero el Señor lo dice y lo remite Yohanan, Juan el Bautista, estando la ley.
¿Y a qué iban los profetas que hacía volver Juan el Bautista? A la ley de Moshe. ¿Por qué decía así? ¿Y qué tenemos que hacer, Juan el Bautista? Y se ganaba al lado de un rico, le decía, si tienes 2 capas, Mm. mira al pobre, dale una. Y después los recaudadores de impuestos. Señor, nosotros somos recaudadores de impuestos, trabajamos en este sistema, en la bestia, para que se entienda. Mm. Cobramos impuestos a nuestro mismo pueblo, ¿qué podemos hacer? Cobra lo justo. Por eso ahí da cumplimiento lo que el Señor le dijo a uno que le muestra una moneda de César, dar a César lo que es de César y a Elohim lo que es de Elohim. Y después un soldado israelita le dice, Señor, pero nosotros somos soldados y usted sabe lo que hace un soldado. Y Juan el Bautista le dice así, uno de los mandamientos también, que no deis falso testimonio contra tu prójimo y confórmate con tu paga. Entonces, la ley siempre ha estado y Juan el Bautista remita esta ley. Y esta ley que Abraham, nuestro padre, le enseñó a su sobrino y su hijo, y después le nombra, vamos a ver, hermano, por eso que era bendito Lot. Y muchas Amén. personas algunas veces dicen, ¿y esto no es para tener dinero, seguir al Señor? El Señor, uno tiene que pedir bien. Shlomo, Salomón, pidió sabiduría. Mm. Podía haber pedido Amén. riqueza siendo el hijo de David, el amado de nuestro amado hermano, el amado de nuestro amado, el rey más excelso de los sadik en la tierra. Pero él pidió sabiduría. Y el Señor más encima le dijo, ni siquiera me pediste años de vida, ni riqueza, me pediste sabiduría. Porque pensaste que tú no ibas a ser como tu padre, Mm. Amén. que tenía una sabiduría que yo le entregué. Pero por cuanto pediste sabiduría, te daré riqueza en abundancia. Amén. Amén. Sigamos. Y ahí se confirma también, ¿cierto? Con esa enseñanza de Shlomo. Sí. Entonces Lot era un hombre que andaba conforme a los mandamientos y a las obras de Abraham. Y eso lo constituía que andaba conforme a nuestro Señor Yahshua HaMashiach. Hermano Gerson, aquí Amén. también para apoyar ahí. Quedamos en el 6, amén. Claro, ahí se cumple la palabra que usted dice en el 12, porque decía, el Señor Sí. le dijo, Yahweh le dijo, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Amén. Amén. Entonces vemos cómo Dios bendice a través de Abraham, A ¿no es Lot. cierto?, a Lot, su sobrino, y a toda su familia. Y a todos, obviamente, los que estaban viajando con ellos, porque obviamente pasan por un proceso, como hablamos anteriormente, Amén. de prueba, de lucha, ¿no es cierto? En un momento donde estaban en Egipto no había que comer, pero Dios estaba con Abraham Amén. y Dios le prometió algo y todo lo que Dios habla, ¿no es cierto?, Él cumple Amén. y lo bendijo. Y a través de Él, obviamente, es un canal de bendición para todos los que iban con Él. Así Importante también lo que dice nuestro hermano Gerson con respecto a la obediencia, porque recuerdo tiempo atrás también en las Escrituras Amén. lo que sucedió, por ejemplo, entre Elías y Eliseo. Amén. Un hombre, ¿no es cierto?, que estaba aferrados al profeta Elías, perdón, y fue fiel y obediente hasta que partió Elías con el Señor. Amén. Y Dios bendijo después a Eliseo, así que realmente es importante estar en comunión, ¿no es cierto? Todos los santos hombres demuestran así que estaban en comunión y estaban Amén. bajo una... Dios los honraba, los bendecía. Quería decir que los predestinaba, pero quería buscar otra palabra. Que Él obviamente... Hallaba gracia en ellos. Claro, hallaba gracia en ellos y Dios estaba siempre cumpliendo su voluntad. Eso es lo que buscó, su Amén. propósito. Así que Dios bendiga, ¿no es cierto?, a nuestros hermanos que están escuchando. De hecho, Elisha, que en hebreo se dice así, Eliseo, Ujú. le decía padre a Elías, Claro, a Vino. Él dejó a su padre y a su madre y toda su heredad. exacto. Por eso que dijo el Señor cuando el apóstol Pedro ve que el joven rico se va entristecido. Eso. Entonces, ¿quién será salvo? Señor. Y el Señor le enseñó a su apóstol Pedro, que amaba al apóstol Pedro. No hay nada imposible para el Señor. Amén. Por eso después les sopló para que entiendan que está escrito en la Torá, los Salmos y los Profetas, para que entiendan y busquen a Eliseo, porque él era un hombre pudiente. Y él, alguien que tenía 12 yuntas de bueyes, era de dinero en esos tiempos. Claro, Amén. correcto. Y él dejó todo y mató su heredad, sus bueyes, y le dio la comida a los pobres. Y se fue sin nada siguiendo a Elías.
Amén. Hermano, un alcance también correcto, mire, también podemos ver por las escrituras que cuando Dios bendice, ¿no es cierto?, es en la vida espiritual primeramente, pero también Él bendice con lo terrenal, Amén. porque cuando salieron ellos no tenían, ¿no es cierto?, mucho, pero salieron con lo que tenían. Pero Dios en el camino, ¿no es cierto?, les proveyó de muchas cosas más, ¿no es cierto? Como dice aquí en el 2, Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. ¿Significa qué? ¿Por qué toco este tema? Porque significa que todo lo que él iba a proponer por delante, ¿no es cierto?, con la ayuda del Señor, iba a tener un respaldo. Porque en todos los tiempos se ha necesitado también, ¿no es cierto?, del dinero, del Amén. oro y de la plata. Porque es necesario. Hoy en día, ¿no es cierto?, el Señor lo dijo también, pues dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Quiero hablar un poquito de ese tema porque muchas veces cuando uno se acerca a Dios, obviamente muchos creen que Dios le va a dar plata, va a dar riqueza primero, le va a dar todo lo que Claro. uno anhela, pues, anhela humanamente. Pero bueno, como dice la Escritura, ¿no es cierto?, Salomón no pidió plata ni oro, él pidió sabiduría y pidió inteligencia, ¿no es cierto?, ciencia. Amén. Y eso es importante, que el hombre de Dios, la mujer de Dios que está escuchando, yo también, mi hijo, acá, todos los que estamos en el Señor, podamos entender de que todos los propósitos del Señor están, ¿no es cierto?, complementados con todas las situaciones de la vida. Siempre Dios va a proveer en Amén. todos los sentidos para que el propósito de Él se cumpla. Así que yo creo que también Dios lo está haciendo con nosotros. La Amén. gloria es del Señor. Mire, quiero detenerme un poquito ahí y poder decirle a la congregación que todas las cosas que usted ve hoy en día, ¿no es cierto?, hablando de los recursos, porque no es lo primero, lo vuelvo a recalcar, es un respaldo de Dios. Si nosotros estamos en este momento predicando el Evangelio del Señor Yeshua en este momento, Amén. es con un recurso. Y ese recurso lo proveyó el Señor. ¿Se fija? Entonces, todo eso es importante cuando Dios nos llama a predicar el Evangelio. Amén. Como también, obviamente, Abraham tenía un propósito mayor que nosotros, obviamente, pero también nosotros tenemos que ir estudiando, escudriñando la Escritura, cuál es el propósito de Dios para con nosotros en estos tiempos. ¿Ah? Que es primeramente predicar el Evangelio de Yeshua a todas las criaturas y decirles que en Él hay perdón de pecados y salvación y vida eterna. Porque es importante, ¿no es cierto?, relatar, obviamente como lo está haciendo el hermano Gerson, con mucha, con pinza, ¿ah?, buscando, ¿no es cierto?, todos los significados, los nombres, buscando la descendencia como estamos, hilvanando y Amén. juntando todo, ¿no es cierto?, la enseñanza, porque es importante que toda la genealogía nos lleva, ¿no es cierto?, a Yeshua, nos llega al punto principal que es el Señor. Y Amén. eso es importante para nuestras vidas espirituales porque nosotros dependemos del Señor. Él es el que le provee a usted, hermana, ¿no es cierto? Él es Amén. Yahweh Jireh, el Señor que provee, ¿no es cierto?, en su vida para todos los tiempos. Desde usted, desde el vientre de su madre, Dios le llamó como lo hizo con Abraham y Dios lo predestinó para que cumpla su voluntad. Y usted puede ser salvo, que es la voluntad más perfecta, ¿no es cierto?, Sí. del Señor, perdón. Que sea salvo usted, porque día atrás, mire, comentar esta es una enseñanza que hay que ir descartando porque son obras de Satanás. Muchas veces el enemigo se mete y dice, el Señor te va a utilizar para grandes cosas, ¿cierto? Pero una de las grandes cosas que usted tiene que pensar para lo que Dios le llamó es que usted sea salvo. Amén. Nada más, no piense en nada más, porque el resto el Señor obviamente lo va a ir poniendo en el camino. Lo demás, cree en el Síguenos. Señor tu Elohim y lo Sí. demás añadido será. ¿Dónde sale eso? Cree en el Señor cuando le habla a Josué. ¿No A es cierto? Josué. Josué, sí. Y eso aparece también en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Correcto. Porque el apóstol Pablo, hermano, Josué le dijo. algunos, digamos la verdad entre todos, tienen al apóstol Pablo aquí. Inclusive más que nuestro Señor. Claro. O algunos tenían al apóstol Pedro más que a nuestro Señor. Correcto. Y algunos tenían a Apolo, un discípulo de Yohanan el Bautista, de Elías mismo. Amén. Pero el Señor tiene que estar aquí. Amén. Y el apóstol Pablo siempre ratificó que el Señor vino a cumplir la ley. Amén. Y Correcto. nosotros tenemos que cumplir la ley. Hay que entender que el apóstol Pablo le hablaba a goínes, ¿a qué esto? Gentiles. Sí. Y que no tenían ningún conocimiento base en Torah. Amén. Y no, le dieron muchos problemas al apóstol Pablo. Muchos. De hecho, por eso el apóstol Pablo empieza a explicar cada tema, algo tan de repente insignificante, porque era insignificante, hermano, pero importante. Pero ellos tenían que entender que se tenían que obedecer, como dijo el pastor, a la voluntad del Señor. Amén.
El pastor lo explica, pero muchos dicen, hay que hacer la voluntad. El Señor habla en generalizado, pero no dicen qué voluntad. Exactamente. Y eso es la ley de Moshe. No hay Amén. ninguna otra ley. Algunos quieren inventar leyes, pero no es así. Van a ser Talmud, un montón de cosas, ¿cierto? Calabá, ¿cómo es? Pero apartemos al pueblo judío porque ellos va a haber una administración y que lo más probable es que usted va a Pero tener que consolarlo. Hoy en día, hermano Gerson, hoy en día el hombre ¿Dónde han salido más Talmud ha sido en cristiano, Sudamérica? exactamente, En a eso me Sudamérica, refería. dejemos al pueblo judío aparte, Exacto, en a eso me Israel. refería. Amén. No es que sean favoritos y nada, pero el Señor primeramente vino a ellos. El apóstol Pablo explicó este tema. Si por la transgresión de los Yehudí llegó esta salvación tan grande a nosotros, imagínense cuando obedezca. Así que apartemos la amada casa de Judá, porque por amor de su siervo David, que no es Correcto. cualquier varón, ya lo hemos repetido, el Señor va a tener misericordia. Amén. Así es. Ahí el Señor va a juzgar ese tema. Pero donde han salido más Talmud, a mí siempre, yo cuando empecé a predicar, me empezaron a llegar un montón de Talmud. Lee esto, hermanito, para que te aclare Librito. algo aquí. ¿Sabe qué? Yo me reía por dentro, porque uno es sabio, y de ahí le hice a Pablo y todo para que se lo regale a cualquiera, o si no, échalo al fuego. Y mi viejo también me decía, está bien, porque tú tienes que leer Torah, tú tienes Exacto. que leer los evangelios, tú tienes que leer Amén. la Tanaj, que es la Biblia. Amén. Amén, sigamos. Correcto, amén. Muy bueno el apunte que hizo el pastor. Estábamos en el 6, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos. Amén. Amén. Pues Posesión. sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Exacto, Amén. exacto. El Señor sabe estas cosas, hermano. Amén. Si ustedes buscan en los profetas, cuando el Señor le da las medidas a Ezequiel, no van a ver muros. Ya no van a ver muros. Amén. Porque van a venir muchos de los que estábamos hablando anteriormente, de ese redil. Van a llegar muchos. Amén. Sigamos. En el 7, y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Amén. Esto prácticamente es una profecía que se cumplió. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los pastores, habla el profeta Ezequiel, que dispersaron las ovejas? Así es. Por eso, el amor del Señor, dijo el apóstol Juan, es desde el principio. Y eso usted lo traduce al griego. Ya hablemos de griego. A algunos les gusta el tema griego. A mí no me gusta. No me agrada el griego. Pero a Génesis y a Hebreo, ¿cierto? A Amén. Bereshit. Ese es el principio. Así es. Amén. Gerson, disculpa, cortito, miren. Cuando dice en la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, ¿no es cierto? Porque muchos dicen pelearon, que aquí, que allá, pero el propósito de Dios, ¿no es cierto? Sí. Era que ocurriera esta situación, porque el ganado y todo lo que tenían. Dicen ¿no es cierto? eso porque a lo mejor se quedan en el 7. Claro. Porque continúa aquí. Sí. Amén. ¿Está bien? Sí, sí, es para recalcar ese punto en el 6. Sí, leámoslo de nuevo. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los Exacto. pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en esa tierra. Amén. Amén. Entonces Abraham dijo a Lot, no hay ahora el tercado entre nosotros dos, Amén. entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Mire, Ahí sí. siendo Amén. tío, siendo padre a la vez. Ahora de nombre Familia. hermano. Amén. Ahí ya está hablando otra cosa. Amaba a Lot. Amén. En serio, este tema es muy importante. Amaba mucho a Lot. Amén. Lot, hermano, nos vamos a dar cuenta, ojalá alcancemos, que hace lo mismo que nuestro padre Abraham cuando recibe a nuestro Señor Yahshua HaMashiach, Yahweh, con sus dos malachín. Y cuando él envía a sus dos malachín, ángeles, significa eso, Lot estaba a las puertas Amén. y los recibe de la misma forma. Amén. Y estos ángeles, y esas personas, el cananeo quería atacar a esos dos ángeles después. Con toda esa inmundicia de perversidad, homosexualismo, lujuria. Amén. Así es. Y Lot salió a la puerta, hermano, y quería dar su vida por ellos. Ellos son mis invitados, dijo, y yo no voy a dejar que le hagan nada. Yo tengo, inclusive, mire, 2 hijas vírgenes, se las paso y hagan lo que quieran con ellas, pero a estos 2 no,
primer y grande mandamiento y el segundo semejante a este. Al escuchar eso, estos dos ángeles se dieron cuenta que realmente fue bien criado, ¿cierto? Amén. Que realmente era un hijo prácticamente de su siervo Abraham. Y lo vieron justo y lo salvaron a sus Amén. dos hijas. Amén. Y a su mujer, pero después su mujer se perdió por mirar atrás. Todos sabemos eso, ¿cierto? Sí, Amén. correcto, amén. Entonces Abraham dijo a Lot, no hay ahora pecado entre nosotros. Amén. En el 9, no está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó sus ojos, así como el Señor nos va a pedir a nosotros, hermanos, alzad vuestros ojos cuando venga nuestro Señor Yahshua HaMashiach. Amén. Así es. Y ¿a dónde tiene que alzar sus ojos hoy en día, hermano? Jordán. Es a Israel. Es a su nación. Es a su pueblo. Es a Efraín y todo Israel, los que estamos, las 10 tribus dispersos, tenemos que alzar nuestros ojos a Jerusalén. Tenemos que alzar nuestros ojos a la tierra, ¿cierto? De Canaán, que nos le dio a nuestros padres, nuestro Señor Yahshua HaMashiach, Abraham, Isaac y Jacob. Alzad vuestros ojos a Israel. Amén. Amén. Sí. Porque Lot hizo esto. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Yahweh, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Yahweh a Sodoma y a Gomorra. Amén. Amén. Y si usted analiza en el mapa, al otro lado del Jordán, después Lot tiene dos hijos. Y ahí sale el pueblo de Amón y el pueblo de Moab. Amén. Sigamos. Yo me voy adelantando para que no vayamos buscando. Amén. Amén. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Amén. Miren, ¿dónde se fue Lot? Hacia el oriente. Y el Señor, ¿qué dijo? Vendrán del oriente, del occidente, amén, del norte, del sur, amén. ¿cierto? Así es. Y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob, nuestros padres. Amén. ¿Cierto? A los obedientes. Esto lo confirmamos, hermano. Confirmemos a este varón del Señor pastor. Usted ayúdeme. Busquen segunda de Pedro, porque se está dando testimonio aquí. Miren, tantos años que pasaron, hermano, para que recién, segunda de Pedro, capítulo 2, del 1 al 10, para que se dé testimonio de este varón que era Sadik. Justo significa eso, como su padre Abraham. Segunda de Pedro, capítulo 2. Sí, en adelante hasta el 10. ¿Leo? Sí. Ya dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, y sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otros 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reproduciéndolas en ceniza, y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente, y libró al justo Lot. Ahí está. En el 7 también. Al El justo Lot. Lot. En el versículo 7 también está. Sí. Abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia. Amén. Y
desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Más adelante, ¿o sigo? No, ahí nomás. Ah, ya. Amén. Ahí ya nos está confirmando el gran apóstol Pedro. Amén. ¿Por qué digo gran? Porque es un gran apóstol, un gran hombre del Señor. Amén. Y así tiene que ser. Nosotros tenemos que ser respetuosos, porque si no somos respetuosos con estos varones, ¿cómo vamos a ser con el Señor? Así es. Hermano, cuando se dice, si tú no amas a tu hermano, ¿cómo puedes decir amar a Elohim, que no lo ves? Primeramente empieza con estos varones. Amén. Amén. Aunque algunos no lo crean. No sea así. Porque, claro, algunos no entienden este tema y algunos dicen, no, si es con la pared, la persona que está al lado mío y ni se respeta. ¿Cierto? Amén. Amén. La palabra, la Torá nos educa. Amén. Amén. Así es, Señor. Seguimos, miren. Y dice, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Buscamos en Zacarías, ya el Señor empieza a mencionar también el oriente, ¿cierto? Zacarías 8, versículos 7 y 8, y dice así: así ha dicho Yahweh de los ejércitos, he aquí yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol. Amén. ¿Y dónde fue Lot? Repitamos. Al oriente. Al oriente. Y hermano, esto también lo ratifica porque si avanzamos, ¿cierto? Más los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Yahweh en gran manera. Amén. Después el Señor por eso saca toda esa población. Correcto. Para poner a su pueblo. Amén. Y en el 14, y Yahweh dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur. Y al oriente y al occidente. Amén. Amén. Y si esta ratificación la buscamos, amén, le voy a pedir a mi pastor que busque en San Lucas 13. San Lucas 13. Ya, capítulo 13. Sí, versículo del 22. Perdón, del 22, hermanos, busquen. San Lucas 13, del 22. Quiero buscarlo para confirmarlo. Antes Donde que... tengo la puerta estrecha. Eso mismo. Del 22 hasta el 30 lo leo, ¿no? Sí, ya, por favor. En el nombre del Señor nuevamente. La puerta estrecha, ¿no es cierto? Dice, pasaba Yahshua por ciudades y aldeas enseñando y caminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir delante de ti, hemos comido y hemos bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob, a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán en la mesa en el reino de Dios, en el reino de Elohim. Y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Amén. Amén. ¿Qué dijo el Señor? Lo que le mostró a Abraham, nuestro padre, hermano. Así Por es. eso nosotros le decimos a usted Amén. que acepte y bendiga a Abraham. Amén. Que usted quiera ser Israel. Amén. Amén. De esta descendencia. Yo, ejemplo para mi vida, hablo por mí, yo soy israelita. Lo siento así. De corazón. Esa es mi fe. Amén. Y a lo mejor sanguíneamente. Esa es la verdad. Dios, claro. Y esto hay que decirlo porque alguno también lo siente. Amén. Pero si no fuese así, igual tiene que añadirse como olivo silvestre, Amén. porque puede ser de los hijos de Sétura, o lo de las otras concubinas, Exactamente. o de Ismael. Amén. ¿Por qué no decirlo? Yo estuve viendo unos videos en Facebook, de los videos Watch, aparecen Watch, así aparece, así mismo, no sé cómo se traducirá.
que están haciendo videos en contra del Islam porque están destruyendo lugares egipcios de más de 3000 años cuando ellos los vencieron a ellos, los egipcios. Amén. Pura idolatría. Están haciendo pedazos, hermano. Porque ellos dicen, sale la explicación de esta persona que trata de decir, están destruyendo el patrimonio de la humanidad. Que lo de Ismael o el Islam, para que se entienda, están destruyendo todo porque esos dioses no existen y solamente hay un Dios. Amén. Ahora, ¿por qué? Porque Ismael era hijo de Abraham. En el velorio de nuestro padre Abraham estaba Ismael y estaba Isaac. Aparece en la escritura. Entonces, hermanos, nosotros ignoramos muchas cosas por falta de conocimiento. Correcto. Pero a lo que yo voy, ¿cierto? Y el pastor también, es que obedezcamos los mandamientos del Señor. Y esto se va a ver, hermano, solamente porque el Señor dijo, y vendrán del occidente, del oriente, del norte, del sur, ¿cierto? Eso, amén. Y esos son todos los que pronuncien su nombre. Y si usted busca, pastor, en Isaías 43, 7 y 8, me parece mucho que ahí lo tengo. Isaías 43. Isaías. Capítulo 43, busquen, hermano, en sus casas, amigos, amigas, si tienen una Biblia. 43. Del. Isaías 43. Amén. Sí. En el 1 habla también. Ahí dice, sí. Pero leamos el 7 y el 8. Amén. Ya. Lea el 7 y el 8. Amén. Ratifica esto. Todos los llamados de mi nombre, para la gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Amén. Hasta Amén. ahí, para no alargarnos tanto. ¿Se dan cuenta, hermano? El sello de Yahweh no es algo que se le va a escribir aquí, hermano, en la muñeca. Es algo del Ruach HaKodesh. Amén. Los que tienen su nombre, los que se gozan en su nombre de día y de noche, dicen Yahweh es Elohim, Yahshua HaMashiach es uno, Yahweh es uno. Él es Yahweh de los ejércitos. Y adorarás al Señor tu Elohim con toda tu mente. ¿Qué dice primero? Mente, porque ahí está el sello, el conocimiento. Con toda tu alma, con toda tu fuerza, ¿cierto? Amén, así con es. todo tu entendimiento. Amén. Esa es la verdad. No hay ninguna otra verdad. Porque dice, los llamados por mi nombre. Amén. Muchos van a decir que nombraron al Señor, pero el Señor va a decir, no os conozco porque tú nombraste nombres válicos. Por eso es que el Señor hizo ese cambio en nosotros, porque Él es bueno, ¿cierto? Con el pastor y toda nuestra familia, que su nombre es Yahweh, que su nombre es Yahweh de los ejércitos, Yahshua HaMashiach, Yahweh salvación. Amén. Amén. Quiero leer aquí, mira, que confirma lo que estamos hablando, como de dónde los trae el Señor, ¿no es Amén. cierto? De todos los puntos que el Señor dice, del oriente, del occidente, dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur no Amén. detenga. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Amén. Y eso lo leímos en Isaías, ¿se acuerdan? Cuando Amén. hablaba de los extranjeros, que los mismos pueblos lo van a Amén. poner en su redil. Y Amén. en el tiempo que le prometió a Abraham también, ¿te acuerdas al principio? Sí, es que Abraham le prometió todo. Amén, por eso, Sí, confirmamos. como dice el pastor. Estamos Hermanos, confirmando. para ir avanzando, entiendan esto. Ejemplo, miren, ahora estos nombres de estos pueblos no son así. Ejemplo, Madián era una región montañosa de Arabia Saudita. Amén. Y el profeta Isaías y Jeremías profetizan de Arabia Saudita. Y llama mucho la atención ese sector, ¿eh? Correcto. Porque van a tener un castigo, pero no es muy mesurado. Inmesurado, ¿está bien la palabra, hermano? Inmesurado, es más mesurado. Y sabemos que ahí hay harta riqueza, ¿cierto? Están los grandes jeques Amén, a así nivel es. mundial, hermano. Esto es algo muy grande. El Señor va a ser fiel con los que tengan su nombre. Ese, aunque sea rico o pobre usted,
el Señor, el que tiene sellado su nombre y el que acepte que es Yahweh, Yahshua HaMashiach de los ejércitos y cumple su ley y no la rechaza, el Señor no lo va a rechazar. Y le va a decir, te conozco, ven, pasa a mí, a mi ciudad Sion. Amén. Amén. Hermano, y nos vamos luego hacia, ¿se acuerdan que yo les decía que destacamos la unión que hizo con un parentesco y familia de nuestro padre Abraham, de sus hijos, de Moshe con una madianita de Madián, de uno de los hijos que tuvo, que se formó esa nación y ahí había esta mujer que el Señor lo llevó hacia allá y ahí estaba Yetro. Era un era un Cohen del Elohim Altísimo. Amén. En esos tiempos. En realidad no es altísimo, amén. Porque eso yo lo estudié a través de un hermano también. Y eso era, se lo decían por los gigantes, grande estatura. Entonces el Elohim todopoderoso. El Altísimo le decían a los dioses paganos, a los gigantes como Goliat. El Señor no es gigante. No es un gigante. El Señor es el Elohim todopoderoso. El Señor amén. Estaba con Jetro. Con Jetro, sí. Jetro. Sí, gracias, pastor, hacerme acordar. Amén. ¿Y por qué, hermano? Aquí, hermano, el Señor, usted me puede decir, ¿y dónde está la unión con Lot? Así como con Madián bendijo, con la familia de Jetro. Sí, ¿y dónde apareció esto? Hermano, ¿y saben qué? Nos vamos al libro de Ruth. Amén. Nos vamos, hermanos, al libro de Ruth. ¿Puedo leer mientras tanto los últimos versículos mientras buscas? Sí. Dice, ¿no es cierto? Para ir finalizando el tema aquí, dice, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Lo que está hablando el hermano Gerson. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Así es. Que si alguno pueda contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti Amén. la daré, Abraham, pues removiendo su tienda vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Yahweh. Ya, el Señor iba marcando sus pasos de la tierra con estos altares. Amén. El monte Hebrón le pertenecía después que Yehoshua conquistó toda la tierra que le prometió a nuestro padre, porque él ya la había marcado y compraba a un justo precio. Amén. Porque a nuestro padre Abraham la compró, hermano. Amén. El Señor se la dio y compró lugares, los compró. Amén. Hoy en día eso es lo que se está peleando mucho, por ejemplo, cerca de los palestinos y muchas. Esas son mentiras que no es de Israel, porque está en la Escritura. Claro, que no quieren reconocer la tierra que Dios les prometió a los israelitas. Sí, amén. Entonces, hermano, bueno, se me olvidó lo que iba a decir. Nos vamos al libro de Ruth, capítulo 1. No era otra cosa, pero se me olvidó. Pero no importa. Vamos al libro de Ruth, capítulo 1, y dice así, hermano. Aconteció en los días que gobernaban los jueces. ¿En el tiempo de qué jueces? Los jueces, los que están en la Escritura. Amén. Amén. Que hubo hambre en la tierra, como la va a haber hoy en día, pero usted tiene que tener fe, hermano, que el Señor dijo a través de David, tú me salvarás en el tiempo de angustia, y eso es hambre. A nosotros nada nos va a faltar, hermanos y hermanas. Amén. Nada nos va a faltar. Caerán a nuestro lado 10.000, 1.000 y 10.000. Son muertos, hermano. Muertos por enfermedad. Muertos por hambre porque no quisieron reconocer al verdadero Mashiach. Amén. Pero nosotros que cuando reconocemos a Yahshua HaMashiach, su nombre, hermano, y todo aquel que no reconoce este nombre en hebreo, en el tiempo del Jardín de Edén se hablaba este idioma. Y cuando venga el Señor, todo el mundo se va a entender y va a hablar hebreo. No hay ningún otro idioma más cuando venga el Señor. El que reconoce este nombre será salvo y acepta su ley. Amén. Sigamos. ¿Cierto? Estamos diciendo de la tierra de Hebrón, ¿cierto? Después la tierra de Judá. Amén. Esa se le dio a Caleb. Correcto. Al príncipe de ese tiempo de Yehoshua, Josué, cuando después ya no está Moshe, se lo llevó el Señor, conquista Yehoshua, y ahí donde marcó nuestro padre Abraham, esa ansia, ese amor que tenía Caleb por ese monte. Moshe me lo prometió, Yehoshua, tú tienes que dármelo. Se lo dio porque estaba ya marcado en ese varón, ese cierto, ¿cómo se dice que hizo? Ese altar. Amén. Amén. Altar. Él era el príncipe de la tribu de Judá, Caleb. Amén. Todos conocemos a ese Amén. varón. Y dice así: y un varón de Belén, de Judá, amén, fue a morar en los campos de Moab, a la tierra de Lot, de uno de los hijos de Lot. Él y su mujer. ¿Y por qué iban para allá? Porque había un parentesco, amén.
Él y Amén. su mujer y sus dos hijos suyos, que eran judíos, porque aquí dice un hombre de Belén. Amén. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí, judía. Amén. Amén. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén, de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí, en la tierra de Lot. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. Aquí el Señor empezó a hacer algo hermoso, ¿cierto? Y una unión con Amén. Lot y Abraham nuevamente. Amén. Amén. Sigamos rápidamente. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos hijos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con su nuera y regresó a los campos de Moab, porque oyó. Dice, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, o sea, quería volver a Judá. Amén. Amén. Porque oyó en el campo de Moab que Yahweh había visitado a su pueblo para darles pan. Miren, oyó que Yahweh. ¿Se acuerdan cuando nosotros le dijimos que el Señor no solamente ha venido ni vendrá con la nueva venida que viene el nuestro Señor? Ujú. Vino muchas veces. Se le aparecía al pueblo judío, porque aquí dice, da testimonio. Porque ella oyó que en el campo de Moab que Yahweh había visitado a su pueblo para darles pan. Amén. La Torá del Señor. Amén. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre, Yahweh haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Yahweh que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Amaban a estas moabitas, hijas descendientes de Lot, amaban a Noemí, descendiente de Judá. Amén. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos. Volveos, hijas mías, volveos. He ido porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo y esta noche estuviese con marido, aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor de ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Yahweh ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Amén. Fidelidad, hermano. Mostraba esta descendiente de Lot fidelidad, así como su padre Lot. Amén. Amén. Y hacia la enseñanza, miren, ¿por qué? Sigamos. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que viviere, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Elohim, mi Elohim. Esto es lo que les cuesta mucho a las personas, de reconocer que el verdadero Elohim es el Dios de Israel. Ujú. Amén. Amén. Que solo la muerte hará esta separación entre nosotros dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo nada más. Y hermano, y para resumir, se lo voy a explicar. Noemí tenía en la casa de Judá una persona que era familiar. A la verdad tenía dos. Y uno de los familiares era Boz. Boz venía de, ahí lo vamos a nombrar, de la genealogía de la tribu de Judá de Fares. Amén. Amén. De ahí viene Salmón, uno de los espías del Señor en el tiempo de Yehoshua. Sí. Era de la tribu de Judá, pero miren, Caleb era el príncipe de la tribu de Judá. Josué, Yehoshua, para que se entienda en hebreo, era de la tribu de Efraín. Amén.
Y Caleb está al lado con él siempre, y de Joshua, Salmón. El Señor, hermano, puede utilizar una persona que ande conforme a su corazón, y Él, si lo requiere, lo va a hacer. Y este varón, hermano, yo digo así porque era un varón justo. Porque si usted sigue la escritura, cuando Ruth, ¿cierto?, se pone en sus pies, le cubre sus pies, vos era un hombre anciano y ella era joven. Con eso que estaba demostrando para recuperar la heredad por amor, fidelidad a Noemí. Para que la Torá así tenía que ser, así era, y así es. Tenía, cierto, que una de sus nueras, que era viuda, casarse con ese varón para que ella pueda cobrar su heredad de su esposo y hijos muertos, que solamente se recuperaba con varón. Entonces, a través de Ruth, esta mujer que también quedó viuda de sus hijos, de su hijo, uno de sus hijos, tenía que casarse con uno de estos dos, ¿cierto?, familiares de Noemí, para ella recuperar su heredad. Y vos le dijo, bienaventurada eres, mujer, que te allegaste a mí y no te fijaste si no era hombre, rico o pobre, que sea joven. Amén. Pero ¿sabes qué? Ahí la bendijo con trigo, con cebada, para que le llegue a su pariente. Pero le dijo, ¿sabes qué? Yo te esposaría, pero hay un pariente, esto ya lo constituye justo y obediente a la Torá del Señor a vos, aunque no aparezca aquí. Por eso nosotros tenemos que dar testimonio de estos varones, así como Pedro dio de Lot. Amén. Que le dijo, hay un pariente que es primero que yo. Y si él te acepta como mujer, les va a dar la heredad, como dice la ley. Pero si él no quiere, yo voy a hacer. Qué bonito, ¿cierto? No anticiparse. Ese varón era un hombre justo, que no se fijaba, a pesar de ser anciano, en la hermosura de Ruth, ¿cierto? Sino era un varón justo. ¿Y saben qué, hermano? A través de esta unión que usted, si se da cuenta, en el 14 del capítulo 2 de Ruth, miren cómo se complementa. Leámoslo del 13, capítulo 2, versículo 13. Y ella dijo, Señor mío, mire cómo le hablaba, así como nuestra madre Sara, Abraham, siendo moabita. Yo, gracia delante de tus ojos, he hallado gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. No era judía. Y vos le dijo, a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en vinagre. Miren la profecía, hermano. El Señor hizo esta unión, vino primeramente a los Yehudí, a la amada casa de Israel, a la hoja perdida y a los gentiles, ¿cierto? Que en realidad son familia de nuestro padre Abraham. Y ese pancito que untó ahí con vos, con vinagre, ese es el hisopo con vinagre que le ponen al Señor cuando pide agua. ¿Qué dice el Señor? Yo soy el pan y el vinagre. Amén. Hizo ese sacrificio por esta unificación de hermandad. Amén. Lo que le prometió estas grandes naciones, esta grande nación y muchas naciones a nuestro padre Abraham. Amén. Amén. Y después de esto, si ustedes avanzan, lea todo Ruth, hermano. El capítulo 4, leámoslo desde el 11 en adelante, dice así. Y dijeron todos del pueblo que estaba a la puerta cuando el otro parentesco dijo que él no quería, y ahí fue vos, amén. Testigos somos, Yahweh haga a la mujer que entra en tu casa, vos, como a Raquel y a Lea, amén. Las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén. Miren, varón de renombre, vos, amén. Y si usted continúa, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Yahweh. Vos pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Yahweh le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, porque tuvo su bendición, ¿cierto? Amén. A través de la fidelidad de esta mujer, y que el Señor la puso en el camino, pero era moabita. El Señor tenía un plan más grande, a pesar que Noemí no lo sabía. Ese afligimiento que estaba pasando, era una mujer justa, como a lo mejor Job. Amén. Muriendo su esposo y sus hijos, sin quedando sin nada. El Señor dio y le proveyó, ¿cierto? Viendo su fidelidad. Y dijo, y las mujeres decían a Noemí, loado sea Yahweh,
la vecina judía que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma. Miren, el Señor ya mencionándose, y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y después Amén. nosotros vemos esto en la genealogía de Isaí. Pasaron 7 hijos. Y después, el número 8, ¿quién era? David. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya, que eso significa árbol, el árbol genealógico, ¿cierto? Que en realidad el Señor dijo, yo soy el linaje de David, ¿cierto? Amén. La raíz del linaje de David, nombrando un árbol. Y para terminar, y le dijeron nombre las vecinas, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, y Esrón engendró a Ram. Y Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz, el que reconoció a Noemí como esposa, perdona a Ruth, y le dio su heredad a Noemí, su parentesca, y Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David, y ahí viene esta tremenda promesa a través de este nombre, que hombre de renombre, que el plan era este, de unir nuevamente a Lot con Abraham. Y Amén. aunque nadie lo crea, es así. Y aunque nadie lo crea, de todas esas hijas y esos hijos de Abraham con Sétura, también, porque el Señor es bueno, hermano. Amén. Amén. Hasta ahí sería el que obedece al Señor y reconoce al Dios de Abraham, de Israel y de Jacob, ese será salvo y cumple sus mandamientos. Amén. Que el Señor bendiga, ¿no es cierto?, a todos nuestros hermanos y hermanas que están escuchando en esta tarde. Damos gracias a Dios, ¿no es cierto?, por habernos reunido el Señor en esta tarde junto a ustedes y compartir esta palabra gloriosa del Señor, porque la palabra es bendita. Amén. Damos gracias a Dios porque todos los propósitos del Señor escritos están, ¿no es cierto?, y se Amén. cumplieron y se seguirán cumpliendo, porque las profecías están todas cumplidas, la mayoría, ¿no es cierto?, y creemos que en el Señor Yahshua nosotros tenemos, ¿no es cierto?, salvación y vida eterna. Gracias a Dios por todos estos santos hombres, ¿no es cierto?, de Dios que Amén. estuvieron en obediencia a todo lo que Dios le mandaba, Yahweh, nuestro Señor, ¿no es cierto? Amén. Glorificamos y bendecimos el nombre del Señor, le damos la gloria a Él, la honra y la alabanza, que Dios siempre llene nuestro corazón de gratitud, iglesia al Señor, ¿no es cierto?, la congregación de los santos, podamos siempre tener una palabra de gratitud, una alabanza en nuestras bocas, Amén. porque el Señor ha sido bueno para con nosotros. Damos gracias a Dios por todo este relato, ¿no es cierto?, de historia bíblica, ¿no es cierto?, todo lo que es acontecimiento y descendencia y propósitos de Dios, ¿no es cierto?, para con su pueblo Israel. Y también nosotros, obviamente, pasando también por su gracia y su misericordia, Amén. el poder alcanzar un día estar junto a todos los santos y podamos, ¿no es cierto?, alabar y bendecir el nombre del Señor. Amén. Hasta ahí sería, ¿no es cierto?, en este momento el mensaje. ¿Algún aviso, hermano Hugo? Ninguno. Estaríamos ahí finalizando entonces Amén. el mensaje. Que Dios bendiga, ¿no es cierto?, a nuestros hermanos de Colombia, de todas las comunas, ¿no es cierto? Dios bendiga a todos los hermanos que están conectados junto a nosotros y a los que se van a conectar en algún momento dado, ¿no es cierto?, a través de YouTube. Y bendiciones a todos mis hermanos que reciben esta enseñanza y Amén. puedan escudriñar, dejar la inquietud, hermanos amados, que usted escudriñe, que no seamos ligeros de juicio, ¿no es cierto?, que no prejuiciemos rápidamente, que no seamos así, porque realmente tenemos que primeramente escudriñar la Escritura Amén. para poder emitir un juicio y poder decir amén o realmente están errados, están equivocados. No blasfememos contra el Señor. Amén. No blasfememos contra su palabra, ¿no es cierto? Porque la palabra de Dios yo creo que es verdadera y justa y hay que saberla interpretar. Que Dios nos ayude para que el Santo Espíritu de Dios nos guíe siempre a la verdad, ¿no es cierto? Porque el Señor es la verdad, el único Dios verdadero, ¿no es cierto?, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Amén. Dios les bendiga mucho, el gozo del Señor sea su fortaleza y la paz de Dios sea con todos ustedes. Bendiciones en el nombre del Señor Yahshua. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Amén.